Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes para los que nos ven de diferentes partes del mundo, ¿verdad, Virginia? Claro, porque ¿verdad, estamos... Giselle? Nos sentimos engalanados la tarde de hoy, la noche de hoy, el día de hoy. Bueno, ya no puedo poner tanta cosa porque nos sentimos engalanados porque está con nosotros una psicóloga que siempre es parte de este programa. O sea, es de la fundadora de este programa, pero la tenían un poquito alejada, pero ella está con nosotros. Pido un aplauso para la psicóloga Virginia Paldilla, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Yo me aplaudo yo misma. También está con nosotros, como siempre, Giselle Cabrera Díaz, una psicóloga general y también terapeuta familiar, que nos acompaña siempre en este programa. Hoy tenemos un invitado de lujo. Es un invitado de lujo porque, aunque vino acabándonos con relación al tema que vamos a tratar el día de hoy, le tengo una cuanta guardada para quitármela en el desarrollo del programa. Pero deja que empiece el programa. Pero, Ya tú empezaste con los guantes puestos. Empecé con los guantes puestos porque no me gustó cosas que dijo de mi profesión y de mi carrera. Pero nos sentimos orgullosos de tener un compañero, un amigo, un colega, que somos promoción, nos graduamos juntos en la Universidad Tecnológica de Santiago Tesa. Yo me fui por el área clínica y él se fue por el área que da más dinero, porque eso fue lo que él dijo ahorita. Sí, que nosotros totalmente. los clínicos somos pobres. Que Que nosotros ganamos poco dinero, que elegimos una carrera mal. Pero está bien, gracias. No hay carrera que nos deje dinero. Todo el que está apasionado y utiliza su liderazgo, sus capacidades al máximo, hace dinero con la carrera que estudia. Pido un aplauso para Noel Montero. Y hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, que es un tema que tiene que ver mucho con lo que es esa relación que hay entre los empleados, entre los jefes de empresas, y que es un tema que trae un poquito de cominilla, pero que con el experto que hemos traído hoy vamos a aclarar muchas cosas acerca de lo que es acoso laboral, acerca de las estrategias que deben utilizar los gerentes de recursos humanos, ¿verdad, Noel? Y también los que dirigen departamentos en las empresas para tratar de controlar este tipo de situaciones que generan mucha incomodidad y también muchos problemas a las empresas. Pero tú sabes, Noel, sería bueno como que primero definamos qué es acoso. Exacto. ¿Qué es lo que es acoso? Sobre todo en el área laboral, ¿verdad? Sí, o sea, el acoso básicamente se refiere a este maltrato físico y psicológico que se da en los espacios. Sí, hay que diferenciarlo entre la actividad educativa, ya llamado bullying, en el espacio de trabajo, acoso laboral, y en el área sexual que, o sea, ese maltrato sexual que también puede darse. El acoso es un tema muy tratado. Es un tema tal vez que yo creo que nosotros hemos creado una conducta adaptativa a tener, a veces hay respeto en el comportamiento o la comunicación que existe entre los individuos. Y por eso muchas veces vemos personas que son un poquito limitadas con su espacio y prefieren establecer cercos. O sea, no me gusta que me hable con un tono de voz alto, háblame bajito, yo te entiendo. Y tienden a puntualizar el estilo de comunicación con el que quieren que los demás se comuniquen. Pero esa ñoñería no se puede tener en los trabajos, ¿no? Tampoco lo venda como ñoñería, sino como el respeto mismo. Acuérdate que estamos en la generación de cristal. Exacto. Sí, pero no se puede estar con ñoñería porque, que a mí no me gusta que me hablen duro, que a mí no me gusta que me miren así, porque tú sabes que hay ciertos tipos de trabajo que requieren que uno sea una esponja muchas veces. Por ejemplo, en el servicio al cliente te llegan personas de todo tipo y con diferentes caracteres. Tú tienes que estar preparado para manejar ese tipo de situaciones. Ahí hay que hablar de inteligencia emocional. Entonces, esa capacidad de autorregulación emocional para sostener conversaciones con otras personas en momentos de crisis. O sea, hay un entrenamiento previo mediante un protocolo de atención. O sea, que hay mystery shopping que vienen, te voltean todo, te hacen estresarte. ¿Qué? Es un individuo. Aclárame ese concepto. Sí, por favor. Porque la audiencia quiere saber qué significa eso. ¿Mister qué? El mystery shopping, un término tal vez anglosajón, inglés, es este personaje que asume una conducta de llevarte hasta el límite del comportamiento para ver hasta dónde llegan tus puntos de explote o tus puntos de equilibrio. O sea, psicológicamente, o sea, ¿qué tanta presión psicológica yo puedo establecer en un vínculo momentáneo contigo que yo puedo provocarte y que tú te mantengas en equilibrio pleno? Ese es el que te lleva a que si te pinchan no bota sangre.
No tanto así, porque estamos tal vez hablando de un nivel de tolerancia muy fuerte, donde hay una agresión por el pincho, sino es esta capacidad de autorregulación emocional, de hecho definida por Néstor Braidot, un neurocientífico, que habla de la capacidad de autorregulación emocional, estableciéndola como la capacidad que tú puedes establecer para en momentos de crisis mantener el equilibrio. Exacto. Sin la agresión del pincho. No, que digo... Sin la agresión del pincho. Porque ahí va a haber una reacción que tú va a emanar sangre, pudiéramos decir así. No, Pero porque... tú sabes que en el reclutamiento que se hace también se aplican pruebas dependiendo del puesto, sí, para analizar también componentes de personalidad. Claro. Para analizar capacidad emocional del individuo, para poder otorgarle un puesto a una persona que pueda tener el control también emocional para poder dirigir dicho puesto. Claro, pero en el introductorio, al hablar de acoso que se da en el espacio de trabajo, es muy importante, primero, verlo desde el enfoque personal en la gestión de recursos humanos, al yo preparar a mis líderes o preparar ese personal de servicio al cliente para que pueda mantener la postura ante un momento de desequilibrio. Entonces hay herramientas de mitigación, como te dije, hay un protocolo de atención que viene Virginia, dice, mira, yo compré por la internet, no me han respondido, o sea, donde vemos un tiempo de respuesta lento, pero Virginia llega, grita, y esta persona, o sea, usted necesita un poquito de agua. Quiere un cafecito. Quiere un cafecito. Venga, el café puede alterarlo. Aquí. Yo la siento un poquito alterada, no se preocupe, vamos a resolverla. No el cliché de aquel, aunque no me escuche, estoy trabajando contigo, sino una atención plena, Michael. Sigo trabajando con usted. Lo que pasa atención lo que pasa es que eso sería atención al cliente. Sí, sí. Y estamos hablando que estamos ahora mismo sentados aquí en la República Dominicana, sí, donde hay una cultura generalizada de una mala atención al cliente. Uf. O sea, ¿qué significa? O sea, que es verdad que los clientes muchas veces se pasan, porque yo he visto clientes que se pasan y que quizás sintiendo que tienen todo su derecho, sí, maltratan y ofenden a la persona que le está prestando el servicio. No hay una política de demanda para los usuarios. No, porque recuérdate que hay un cliché que dice que el cliente tiene la razón. Sí, eso te iba a decir. Esa parte de que el cliente siempre tiene la razón. Pero, sin embargo, lo que hacen es prepararte psicológicamente para que tú puedas establecer una comunicación de cordura, porque sucede muchas veces que el cliente provoca que el recurso, el empleado, le responda tal vez de una manera inapropiada. Pero el empleado, por conservar el puesto, por mostrarle calidad en el servicio, por mostrarle respeto al cliente, entonces llega a un proceso de tolerancia. Entonces, este desarrollo de la tolerancia muchas veces luego se drena en el pasillo, en el comedor con Virginia. Hoy vino Michael, ese cliente que siempre viene aquí, gritando y vociferó y dijo tantas cosas. La señora que siempre viene sí, con... esa señorita. Esa señora. Que le identifica. Viene gritando, la atendí, hizo tal cosa. Wow, qué incómodo me hace sentir. Pero ya yo me siento con ella, ya yo la entiendo. Porque ahí aparece esa conducta innata que tú tienes de empatía, de la neurona espejo. Me puse en el lugar de ella y le brindé un servicio con calidez. Le brindé un café. Hablamos de la pareja de ella y hablamos de la situación emocional que ella está pasando con sus hijos en el día de hoy. Y ya la de servicio al cliente se vuelve la terapeuta situacional del cliente que fue a consumir un producto. Sí, pero eso... No, y tú te ves también obligado ahora a darle un buen servicio, un buen trato, porque ahora hay que llenar la experiencia del trato que se le dio a ese. Ahora soy vigilado por este Ahora es Mystery vigilado, Show. y él mismo me está vigilando, porque él llega y te dice, mira, usted me va a llenar esa encuesta ahí. Claro. Y si tú no convenciste, aunque sea de esos usuarios, aunque sea de 10 que fueron, aunque sea 5, ya usted es un mal gestionador ahí de su trabajo, porque tú tienes que convencer, aunque sea 5 de 10 que llegaron, te llenen la encuesta de cuál es el servicio, si tú le estás dando un servicio afable, un servicio bueno al usuario. Sí, tú sabes que yo quiero... Y no se ve presionado, eso no se ve presionado, no, los empleados no se ven un poquito presionados con
con tener que hacer este trabajo así? Te presiona y te condiciona, porque llega un punto donde tú sabes que tú tienes una metodología de auditoría, porque es una auditoría de tu calidad del servicio. Te compromete de una manera u otra a tú dar un servicio al cliente de calidad y te condiciona porque ya básicamente tú tienes, un cliché de que atendí a Virginia, tengo que... ¿Pudiera usted llenarme la encuesta? Pero es una forma de regularizar el trabajo garantizando que el comportamiento que tú tengas con el cliente es excelente y que el cliente puede evaluar. O sea, te compromete a ti, aparte de que te audita, a realizar un trabajo de calidad. Pero déjame hacerte una pregunta, porque cuando comenzamos el tema, hablamos de la palabra acoso. Y entonces yo en mi cabeza me hice un mundo, ¿verdad? Acoso de compañero con compañero. Yo como que me hice un mundo de que íbamos a hablar de acoso y quizás yo, como muchos de los que nos están escuchando, pensábamos que el acoso solamente era como, por ejemplo, si trabajamos aquí, yo vengo ahora a Mike y lo invito siempre a salir, somos compañeros de trabajo, pero Mike no me está tirando no me está prestando atención y yo sigo insistiendo, pero yo tengo una posición de jerarquía quizá en el trabajo más alta que él y entonces lo voy llevando a que lo estoy invitando a cenar y lo voy forzando, seduciendo y ese es como quizás el tipo de acoso que la gente está entendiendo. Entonces, por lo que estoy escuchando y aprendiendo con usted, parece que hay más tipo de acoso en el ambiente laboral porque uno como que se enfoca en el acoso cuando es que el jefe o la jefa... Con intenciones sentimentales. Sí, o no tan son sentimentales, porque pueden ser intenciones que no sean sentimentales, banales. Entonces, hay más acoso en el laboral, aparte de ese acoso que es el acoso, no sé cómo le llamarían ustedes, acoso sexual, acoso sentimental. Pueden llevar también, en ciertos casos. Sí, con cierto interés o con fines sexuales. Hay estrategias, a veces, de acosar ciertos empleados en ciertos puestos, porque hay un grupito que no se lleva bien con él y quieren que el trabajo del quede mal. Y tú sabes que hay empresas es sabotaje y comienzan a utilizar una especie de... Tú vas a quedar mal porque muchas veces para que tu trabajo brille depende también de mí. Pasa primero por mi mano. Y yo comienzo a sabotear, como tú dijiste, para que él quede mal. Y no entra eso también dentro de lo que es acoso. Eso es sabotaje, porque mira qué sucede con el acoso, maltrato físico y psicológico. ¿Qué sucede, Virginia? Y a la audiencia que nos escucha, en el espacio de trabajo muchas veces tendemos a irrespetar, vamos a generalizar, tendemos a irrespetar, yo tiendo a exigirte un poco más de tus capacidades, me aprovecho de tus limitaciones, que tal vez tú no tienes ni el entrenamiento, no la capacidad. O sea, ni el entrenamiento ni el tiempo de servicio para ejecutar un trabajo con calidez y que salga con naturalidad. O sea, no es lo mismo una persona que llega a ser secretaria en una oficina y es el primer día y hay un sistema complicado de cualquiera de estos que existen en las diferentes empresas. El desenvolvimiento de una persona que llega nueva, que tiene que agarrar la impresora, manejarla, que el de tecnología le dice, ya el usuario yo voy a preparártelo, pero yo tengo que hacer esa destreza. Exactamente, no tiene el tiempo para desarrollar la habilidad. Entonces yo como tu jefe te presiono hasta el punto de que te digo, tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Eso es una falta de respeto. O sea, pero ya eso es un tipo de acoso que se está dando. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy limitando tus habilidades en función de actividades que requieren tiempo de entrenamiento. O sea, tal vez la impresora que tú manejabas era una impresora Canon, ahora hay una impresora HP en otro lado. O sea, para todos una impresora funciona normal. Le doy a Control P, imprime y listo. Pero hay otras impresoras que pueden tener algún tipo de configuraciones diferentes. Entonces, yo puedo aprovechar ese comportamiento para yo faltarte al respeto y yo te estoy acosando en el espacio de trabajo. O sea, yo puedo malgestionarte como recurso de una manera u otra por no tener el entrenamiento ni la capacitación o la tolerancia de yo decirte, ven, Giselle, ¿verdad? Vamos a trabajar contigo. Aquí se imprime, aquí tú haces esto. Cuando tú no sepas cómo hacerlo, ven conmigo, yo te ayudo. Ahí está Michael. Y estamos hablando ya de otras competencias que empiezan a entrar en juego, como trabajo en equipo, colaboración, o sea, disposición del compañero, donde
muchas veces hemos estado en los espacios de trabajo y vemos colaboradores que acompañan al recurso a superar deficiencias o limitaciones que tienen para poder ejercer un puesto. Al hablar de acoso, estamos hablando de muchas veces esta discriminación que yo puedo tener por un recurso supervisado por mí o que trabaja en otra área, como tú decías ahorita, el de contabilidad. Ustedes nunca hacen el trabajo bien. Yo estoy ejerciendo un maltrato psicológico ahí. Entonces, por ejemplo, lo que se recomendaría en ese caso sería, si no están haciendo el trabajo bien, porque yo me pongo también en lugar del jefe y no están haciendo el trabajo bien. Perfecto. Porque hay casos que sí, que no se está haciendo el trabajo bien, ¿verdad? Estamos claros. Entonces ahí lo que se sugiere es hacerlo de una forma asertiva, una comunicación positiva, y entonces darle un entrenamiento de cómo hacer el trabajo bien y entonces decirle que deben de hacerlo de tal manera. Ahora sí, al final, porque también no están escuchando jefes. Sí. Aquí no solamente nos están escuchando colaboradores o como antes le llamábamos empleados, que ya ese término no se utiliza, pero para que la gente entienda, nos están escuchando también jefe. Entonces ese jefe que dice, pero ven acá, yo tengo un equipo de trabajo que ya le he hablado, que ya le he explicado más de 20 veces cómo hacer las cosas. ¿Cuál sería la palabra que debe de utilizar que no sea, ustedes no lo están haciendo correctamente? ¿Cómo entonces lo cambiamos a una actitud positiva? Ok, lo primero es que para toda actividad laboral debe de haber una regulación de la curva de aprendizaje de una determinada actividad. Exacto. El área de ingeniería tiene analista de productividad o analista de desempeño. ¿Qué significa un analista de productividad o analista de desempeño? Que se pueden dar combinado entre gestión humana e ingeniería. O sea, el tiempo promedio que Virginia se toma para preparar este micrófono son 5 minutos. A Michael, yo determino que Michael, una persona que tiene un buen razonamiento lógico, estamos hablando de términos de psicología profundo, un buen razonamiento lógico, o sea, es una persona que no solo ve la información, sino la puede procesar y convertirla en comportamiento. Michael le va a tomar, si no es un experto, yo digo dentro de 10 minutos el doble. Ahora, pero después que yo tengo 2 semanas enseñándole a Michael a preparar ese micrófono. Tiene que durar por lo menos 7. 15 minutos. Entonces, la curva de aprendizaje está muy por encima. Y Michael tal vez no es el recurso ideal para yo mantenerlo haciéndome este trabajo. Entonces yo debo identificar en reclutamiento o en recursos humanos cuáles son las competencias o habilidades que Michael tiene para ejecutar un trabajo, porque probablemente él sea un buen analista de datos. Hay que removerlo de posición. O de una manera u otra tengo que tomar la decisión de moverlo o desvincularlo de esa responsabilidad, porque yo lo estoy juzgando a él por sus capacidades mentales en función de ese trabajo. Pero la curva de ejecución o de aprendizaje, me refiero más a la curva de aprendizaje, él me ha dado unos parámetros muy altos. Entonces su habilidad no es esa. Yo tengo que generar con Michael esa conversación asertiva. Michael, tú eres un buen recurso. En la entrevista vimos que tú eras bueno analizando datos, pero este trabajo operativo requiere de tiempo de respuesta. Pero entonces ahí está lo que es la estrategia de un buen líder. Dentro de lo que estamos hablando, tú te estás moviendo de acoso a liderazgo. No, porque tú estás hablando de liderazgo también. Sí. Entonces, un buen líder puede ver todo eso, claro, canalizar esa evaluación que tú acabas de hacer y sacar el mayor potencial de ese empleado que no está haciendo el trabajo dentro de la métrica que se exigía, pero que tiene otros talentos también donde ese empleado puede desarrollarse. Claro, ese es el rol de gestión humana, trabajar en identificar. Por eso alabo y me siento muy orgulloso. Por eso los departamentos de gestión humana son liderados por psicólogos. O sea, debe haber un psicólogo porque es la persona que puede entender el comportamiento humano. O sea, tú tienes liderazgo y gerencia. Las gerencias controlan, administran, trabajan bajo un presupuesto. Un líder impulsa, motiva, guía, instruye, identifica oportunidades de desarrollo de una persona para llevarlo al nivel a través de esa motivación.
Porque yo estoy viendo a Michael como ese recurso que se toma 15 minutos haciendo un trabajo operativo, pero ese trabajo requiere de limitación de tiempo. No, pero tú estás hablando de empresas ya desarrolladas, No, empresas grandes. eso es una figura de liderazgo. Las pymes no tienen esa organización, la gran mayoría. nivel de- Deben acompañarse de personas que puedan ejercer una función de desarrollo de personal Y déjame decir algo, y que quepa bien el anuncio. Quizás las pymes no tienen el presupuesto para tener a alguien fijo dentro de la empresa, pero para eso hay personas quizás como el mismo Noé, como otros psicólogos, que hay consultores que pueden entonces bajo una cuota mensual darle la orientación y estar trabajando y estar trabajando. Entonces que deben de orientarse de Claro. otra manera diferente. Sí, porque de todas maneras, tanto empresa pequeña como empresa grande, las grandes necesitarán a alguien fijo y las pequeñas que no pueden tener a alguien fijo, pues entonces que busquen una consultoría. Estamos hablando de unos temas muy interesantes, pero yo quiero meterle candela a esto. Ay, Sí. Ay. Estoy pensando en algo. Mira, Noel, no es acoso psicológico dentro del plano laboral cuando tú tienes en una empresa un determinado tiempo y tú optas en un reclutamiento de esos que son mixtos, que son internos, que son de afuera y de adentro, y aparece una persona que no tiene que no tiene las condiciones, quizás ni la capacidad, y que eso está muy visible, y que de momento a ti no te dan ese puesto y se lo dan a esa persona. Y entonces que se dé el caso que te ponen a entrenar a esa persona, que esa persona no tiene las condiciones, la capacidad, y te dejan fuera a ti de ese puesto. No hay una forma de que un empleado pueda protestar ni se pueda quejar por ese tipo de abusos que se dan continuamente dentro de muchas empresas. Y sobre todo cuando son conocidos. pero no es reclutamiento, ahí hay un tema de favoritismo o puede ver... No es acoso, o sea, eso. No es abuso. Es un abuso, no te digo tal vez un abuso psicológico, yo no le llamaría así, No. sino, porque es que tú has ampliado la pregunta y es muy amplia, tú has puesto 3 escenarios. Bueno, el escenario, Completamente. el escenario que yo quiero es, si no es abuso psicológico, cuando no se respete el tiempo en el servicio de un empleado para favorecer a uno que viene ya... No, porque las empresas pueden... Ahí no se da, porque es que depende de la estrategia. Mira, la pregunta que tú haces, para yo tal vez tratar de responderte. O sea, yo voy a entrenar a Virginia, que ella es nueva, y yo la voy a entrenar en mi mismo puesto. Depende muchas veces de la visión que tenga la organización, porque probablemente yo como recurso no te voy a admitir No, nunca. porque yo no estoy hablando de la organización, estoy hablando de un gerente que hay ahí, que está mirando a una muchacha que tiene la nalga grande y que tiene los pechos grandotes y que le sirve muy bien ahí en ese espacio. No, pero Entonces, ya- él la quiere contratar mayormente, no es tanto por su capacidad. Entonces la quiere Él favorecer. quiere favorecerla porque él está interesado en ella y por eso le dan el puesto. Se comenta que eso sucede. O eso no a mí pasa me ha mucho pasado aquí. A nivel laboral. Pasa mucho. ¿No te ha pasado eso a ti nunca a nivel laboral? No, porque al final uno es profesional en el trabajo que se está haciendo y tú incluir la profesión de psicología industrial en un proceso de evaluación de competencias, de evaluación de capacidades, incluso de mitigación de riesgos con limitaciones que pueda tener un recurso. Estamos hablando de un informe de evaluación profundo, donde yo voy a decir, Michael tiene la capacidad de trabajar en posiciones de análisis de datos, de análisis de datos complejos, de un trabajo que requiere más concentración, porque su Está personalidad... mareando este hombre a mí. Pero sí, continúa. No, lo que pasa es que tú has Lo que ampliado pasa es que quizás en el plano profesional no se da ese tipo de No, cosas. claro que no. Que no sé qué. No. En No el se plan, da. cuando yo estoy hablando en el plano profesional, Ajá. si hay un departamento que se maneja de manera profesional, obviamente la posición la va a ocupar alguien que tenga el talento, Que las tenga las habilidades y las competencias. competencias Sí, para la posición. Ahora, lo que él está hablando es de posiciones. Me imagino que no sé si pasa en el sector privado, en el sector todo público, sector que pasa pasa en todo, donde quizás yo quiero favorecer a un compañero o una compañera, pero no porque tenga las habilidades, las competencias, amante. sino Mira, por con- el a una vínculo mega diva de la emocional. TV. sino para crear un vínculo emocional Trae la o hija mía para para que la después. ponga ahí. Mira, a trabajar. Estaban denunciando los otros días. ¿Qué denunciaron hace días ahora mismo en varios programas? De mujeres que no son de la comunicación ni tienen ninguna empresa de telecomunicación. Sin embargo, tienen grandiosos
grandiosas entradas de jugosas. Pero eso lo hablaron de dinero. En el Estado, pero se está dando. Por eso el Estado también tiene empresas. Pero en la parte privada. Pero otra cosa, no, que yo quiero que tú me respondas, que ya viene siendo del usuario de afuera. Okay. No es acoso a un usuario que busca empleo ponerle ahí como requisito buena presencia. Puede ser discriminación. Que se vea bonito. Sí, discriminación. Puede ser, es discriminación. Pero hay instituciones que lo hacen. Todavía. Claro, aquí hay instituciones que por feo no contratan a la no hay gente. instituciones que le exigen. Que le exigen. O sea, ¿cuál es el criterio para definir la palabra feo? Bueno, si vamos a criterio de definir la palabra feo, sí. Tú sabes que cada cultura tiene un canon de cómo establecer lo que es belleza. Sí. Aquí tienden a decir que tú y yo somos feos. Ok, ¿por qué? Por nuestro color, por nuestra nariz, por nuestra boca. Es sesgo cultural. Es un sesgo cultural, pero dentro de lo que es la forma de definir lo que es belleza aquí, no vamos a buscar que el bello es el caucásico, pelo bueno, colorcito que es, nariz perfilada. Usted y yo no caemos en esa cosa. Ahora, si usted y yo cogemos para Rusia o cogemos para un país de Europa, nosotros somos los bonitos allá. Porque somos la diferencia. Entonces ya tú te das cuenta que es un tema cultural. Es un tema cultural. Entonces, cuando a ti te dicen buena presencia, tú no aplicas ni yo tampoco. Es que buena presencia no porque para tú toda la determinar persona ahora. de servicio al cliente. Hay posiciones. En los bancos. Hay posiciones Mira, que tienen políticas de contratación. Me gusta un banco que las mujeres todas son... hay un arcoíris de colores. No voy a mencionar diversidad. Una diversidad. ¿Ya sabe cuál es? No le voy a dar no le vamos a dar payola tampoco porque ellos no pagan anuncios aquí. No podemos darle payola, pero hay un banco aquí. Es pequeño. No, un banco grande de aquí. Pues que yo veo entonces, que... yo estoy confundida con otro. Su personal de mujeres que trabajan de servicio al cliente son variadas. Sí, pero el punto sería entonces en este caso, para preguntarle al experto, el hecho de que para una posición específica, por la cultura de la misma República Dominicana, se solicite que alguien sea de buena presencia, que hay que ver lo que significa buena presencia, ¿verdad? Esa persona. Nosotros no Eso sería acoso, discriminación. Para mí sería discriminación más que Es más acoso. discriminación porque el acoso en el ámbito laboral debe de haber una relación laboral existente y no existe una relación laboral cuando tú estás aplicando un puesto. O sea, tú estás intentando ocupar el puesto. Para ser acosado. Pero el acoso, o sea, en el ámbito laboral debe de haber una relación laboral de compañeros, de jefes, de subordinados, etcétera, y ese tipo de cosas. Es importante que lo voy a mencionar, principalmente con el tema del acoso, que ahora va a ser incluido o está participando dentro de la pieza legislativa del Código de Trabajo, donde las empresas, hablábamos ahorita de ese liderazgo, o sea, no gerencial, sino de liderar, donde incluso estamos hablando de la capacidad de autorregulación emocional que yo pueda tener como individuo para poder comprender cuando un empleado, cuando un colaborador, cuando el compañero de al lado está pasando por un momento de crisis. O sea, y yo debo activar mis neuronas espejo. O sea, esa empatía que por lo regular como nosotros la conocemos. Entonces, el acoso ahora al entrar en el ámbito laboral, ya directamente penalizado en el Código de Trabajo, va a generar nuevas estrategias en función de los departamentos de recursos humanos y de las mismas empresas. ¿A qué me refiero? Las empresas van a tener que incluir programas de capacitación y seguimiento continuo en liderazgo, porque el acoso laboral, ese maltrato psicológico que yo puedo tener contigo, ese hostigamiento, tú eres una buena para nada en el puesto de trabajo, perdón por el término. O sea, cada vez que te paso los informes, tú los rindes, no me importa lo que tú estás pasando personalmente. Yo te pedí el informe y tiene que estar a las 5 de la tarde. Que se murió tu mamá. O sea, y le dan durísimo a la mesa y lo asustan a la otra persona. Eso que se va a ver ahora en la nueva normativa laboral como acoso laboral, ahora va a llevar una penalización. O sea, permitiéndole al empleado una salida de la empresa por este comportamiento repetitivo
¿Y cómo se demostraría eso, por ejemplo? Exacto. Porque yo no sé ustedes, pero yo que manejo empresas, sé de empleados que muchas veces inventan cosas que no pasan. Imagínate que ahí están los empleados todito. Y cuando yo le digo a Michael, hay un comportamiento repetitivo en Virginia que es nuestra supervisora y te necesitamos como testigo. Sí, ella es una desgraciada. Sí. Ok, entonces tendrían que tener testigos. Hay una línea muy fina. Testigo, entonces. Claro. Ok, tendría que tener testigos porque usted sabe que a veces inventan cosas que no son. No, y que muchos empleados, cuando se quieren ir, ¿qué van a hacer? Comienzan a hacer de todo, inventar de todo, cuando no se sienten bien en una empresa. Para que lo cancelen. ¿Cuál va a ser el Y se buscan problemas y eso. Yo mismo hago la pregunta. Las empresas entonces van a tener que diseñar protocolos de manejo con empleados. Exacto. O sea, van a tener que rediseñar el proceso de evaluación de líderes en las empresas para poder definir una estrategia de capacidad de autorregulación emocional. Para yo, en vez de gritarte y decirte este reporte era a las 5, si nos vamos a tener una conversación difícil. Mira, de acuerdo a la data, yo me he dado cuenta que tú te tomas día y medio para trabajar el reporte por las dificultades que personalmente tú estás pasando. ¿Qué te parece si yo te acompaño y lo hacemos juntos para que lo terminemos para el día de mañana? Porque yo necesito presentarlo mañana al mediodía. ¿Y cuando yo te acompañe 10 veces? No, entonces va a haber una baja de desempeño y tú debes tomar una decisión a nivel empresarial. Lo mismo caso que te puse ahorita. Porque hay una curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje, de acuerdo al desempeño mostrado, si el tiempo promedio me dice a mí que una persona se toma 10 días para elaborar una nómina, o sea, yo no puedo tener un recurso que se elabore 15 porque me va a afectar en el resultado. Claro. ¿Entiendes? Entonces las empresas van a tener que aprender a tomar decisiones relacionadas, no las empresas, los empleados dentro de la empresa, el dueño y toda la estructura de plana mayor, en función de una estrategia basada en liderazgo, donde debe venir un acompañamiento psicológico para ayudar al individuo a gestionar esas crisis emocionales que son las que influyen en la toma de decisiones en las empresas. Y en el trabajo diario. Claro. Muchas veces los colaboradores, al no estar sanos emocionalmente, nos rinden de igual manera. Muchas veces traen el problema de la casa, el problema con los hijos, el problema con el marido, el problema económico, y eso se tiene que saber y escucharlo. A veces los jefes, como decimos por ahí, no le importa, y lo que te dicen es el problema déjalo detrás de la puerta para acá, no me traiga el problema de la casa. Y obviamente un colaborador no puede estar todo el tiempo con un problema, pero si está pasando una situación, debe de ser atendido por el departamento correspondiente para poder dar soporte emocional y que salga de ahí. A nivel inicial, los departamentos de recursos humanos se llamaban departamento de bienestar. Que ya no se llaman así. Porque al inicio, cuando la Organización Internacional del Trabajo, pero en sus plenos inicios, los departamentos de gestión humana eran orientados a atender las situaciones de salud de los individuos, de las personas, para que las personas pudieran dar una mejor productividad. En el día de hoy se habla de gestión de gente, de gestión de recursos humanos, de colaboradores, ya se quita el término de empleado. O sea, estamos hablando de una cultura donde pueden las personas aprender, o sea, tomar decisiones y se ven como parte de un núcleo de una organización. Y las empresas venden mucho la filosofía de que el empleado se ponga la chaqueta como un individuo íntegro dentro de una organización. Pero esta persona tiene crisis emocionales, es una persona que enfrenta una realidad de vida, es una persona que fuera del lugar de trabajo tiende a presentar situaciones que lo vuelven estresante. Ahora, llegar a un espacio de trabajo donde tú tienes que desconectarte de esa realidad para llegar a un puesto de trabajo donde hay exigencia, donde hay un informe que entregar, donde hay una hora por hacer una determinada actividad, donde va a venir un cliente a gritarte, donde va a venir tu jefe a llamarte la atención porque en la evaluación de los 10 clientes que debieron evaluarte te evaluaron mal. O sea, estamos hablando de que necesitamos un gestor de emociones detrás de ese individuo, que pueda comprender la crisis emocional por la cual está pasando esa persona para empezar a hablarle de métricas y de desempeño en un espacio de trabajo donde el individuo no está cumpliendo con los requerimientos que el puesto le está exigiendo.
Entonces, vamos a tener ahora que hablar de una gestión en crisis de recursos humanos. Porque hay una realidad, Michael. Pero a veces tiene que ver mucho con el ambiente estresante que crea el mismo puesto de trabajo. Pueda de que la carga laboral no esté bien analizada. Pueda de que el compañerismo, el ambiente de trabajo se torne hostil, donde hay recursos que aportan a un clima negativo, donde incluso, que es una palabra que me la aprendí no hace... Se habla mucho de las horas de trabajo también. La carga horaria... También. La carga horaria aquí está bien regularizada. ¿Está bien regularizada aquí, tú crees? Sí, de hecho la carga horaria de aquí de República Dominicana está bien regularizada porque, o sea, tú vas a la seguridad que el Código de Trabajo establece que son 10 horas, trabajan hasta 12, no más. Ahora, en la parte médica... Hay centros de trabajo que se convierten, Noel, en centro productor de enfermedades psicosomáticas por el estrés que se vive ahí. Y te lo digo porque yo recibo muchos empleados y me gustaría mencionar algunos lugares de aquí, de empresas públicas que yo he recibido pacientes por la gran carga de trabajo y el abuso psicológico que se está haciendo con esos empleados ahí. Pero no lo voy a mencionar para evitarme problemas. Pero sí, recibí una paciente la semana pasada con herpes zóster, producto del estrés que está manejando. El herpes zóster, tú sabes que eso es que se activa solo en el cuerpo, ya le estaba saliendo por los ojos casi. Parálisis facial, de hecho eso se ha dado. No, le estaba saliendo por los ojos y ya, si le salía ahí, ya quedaba ciega ya. Yo tuve que hacer una licencia de 1 año, no se la querían dar. Es que tú sabes que ahora son de 20 y pico de días renovables. Se la dieron ya, porque yo... Pero que son de 20 y pico de días renovables. Pero en el caso de ella debe ser renovable. Por la condición de salud. 20 días, 21 días, renovable, que ella estaba pero ¿qué presentando. Luché y se la lograron dar. Pero ese no es el único caso. De ahí mismo del centro donde yo trabajo, ahí mismo, he recibido también de abajo, de varias empresas que hay ahí, empleados con la misma condición, con un estrés muy fuerte. Y cuando analizamos de dónde es la fuente de ese estrés, precisamente viene del entorno pero del trabajo. Ahí se presenta, no es el caso, pero puedo tal vez deducir que es para corroborar y apoyar la tesis que tú estás defendiendo acerca de la importancia de tener ese gestor de emociones dentro de ese campo. Un buen liderazgo también, porque por ejemplo, el caso que yo estaba mencionando ahorita, o lo que mencioné ahorita, fue una persona que le pasó. El jefe le hablaba de esa manera. Los recursos humanos son... Y yo escuché cuando le habló de esa manera. O sea que también es tener un equilibrio. Es que él sabe que no en toda la empresa le lleva. Yo siempre he dicho que los recursos humanos no son tan humanos en las empresas. Defienden más los intereses económicos y materiales de la empresa. Yo no lo veo. No defienden tanto al recurso humano de verdad. No lo cuidan ni lo protegen como deben cuidarlo y protegerlo. Lo que pasa es que eso sería un recurso humano mal manejado, pero un buen departamento, un buen gestor de recursos humanos con un psicólogo industrial, obviamente va a buscar el bien de la empresa, pero sobre todo, ¿cómo va a buscar el bien de la empresa? Entendiendo que si los colaboradores no están bien, pues la empresa nunca va a estar bien. Entonces, lo primero que va a buscar es que su personal esté y que vaya a gusto, feliz a trabajar. Tiene mental el personal que trabaja ahí en esa empresa. Es que lo que tú puedes plantear, se puede dar una combinación de ambas cosas. A veces el individuo no puede canalizar bien las situaciones estresantes que esté pasando en casa. El espacio de trabajo es el centro donde él tiende a pasar mayor tiempo de su vida, donde la realidad hogar la expresa en el trabajo. Entonces, la gestión de emociones se va a ver expuesta en el lugar de trabajo, donde incluso ya las relaciones personales se dan a través de vínculos o situaciones comunes que tú y yo presentemos en casa. O sea, eso va a generar una identidad a nivel personal con el cual tú y yo podemos empatizar. Entonces, es importante que el Departamento de Gestión Humana o la buena gestión de las emociones se vean canalizadas en función de las personas para que la persona pueda presentar un mayor nivel de productividad en el puesto de trabajo. Exacto. Noel, y hemos hablado mucho de liderazgo y eso, y hay una parte del acoso que no podemos irnos de este programa sin tocar ese punto. El acoso sexual dentro de las empresas. Ahí yo tenía como una pregunta. ¿Tiene una pregunta, Virginia? Sí, yo tengo una pregunta así como media de película.
De película de Hollywood. Sí. Mira, imagínate este escenario de, no importa hembra, varón, el sexo, pero de dos personas que trabajen juntos, donde una está en posición de poder, que sea el jefe o tenga un puesto, un rango más alto en el organigrama de la institución, y comiencen libremente a salir. ¿Verdad? Libremente a salir. Se enamoran, comienzan a salir, tienen una relación fuera de la empresa, pero son colaboradores de la misma empresa donde uno tiene una posición de jerarquía más alta. A los dos se dan cuenta. Y después de unos meses saliendo, uno de los dos no se siente a gusto, terminan, como pasan muchas relaciones hasta fuera de la empresa, que la gente comienza y después 2 o 3 meses pasa el enamoramiento y no se entiende. Y uno de los dos que no quería terminar la relación y es el que está en la posición de jerarquía quizás más bajito, comienza a decir que fue acoso cuando fue libre y voluntariamente. Uy, qué pregunta, qué escenario, qué película. Ella lo dijo, totalmente. Una película. ¿Qué pasa a nivel laboral, a nivel profesional? Pero quería hacerle daño a esa persona. A ese amor que tenía. ¿Qué pasaría ahí? O sea, hubo una relación real, pero después se terminó y entonces uno dice que fue acoso. O sea, ¿cómo se manejaría eso dentro de la empresa? La ley. Vamos a partir de tal vez la realidad. O sea... por eso hay que tener psicólogo clínico allá adentro. Claro. De hecho, en el proyecto de salud mental estábamos hablando de esos temas, que sería muy importante que el Código Laboral pudiera tener esta parte, pero yo lo van viendo. Tenemos que retomar eso de nuevo. 8701. Pero en relación a la pregunta que dice Virginia, mira, la mayoría de empleados, o todos, por lo regular, o nos casamos en la iglesia, en la universidad, establecemos una relación en el trabajo. O sea, son los medios que tú normalmente te relacionas. Yo te hago aquí, o sea, vemos 5 personas y empezamos a ¿dónde tú conociste a tu pareja? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? ¿O en la iglesia? ¿O en el cine? No, en el cine o en el bar donde yo voy. Eso es difícil. En el cine es difícil. En el cine es difícil. En el cine uno la lleva ahí. Entonces, lo primero es partir que esas relaciones o esos vínculos empiezan a darse ahí. ¿Qué sucede muchas veces? Que muchas personas optan por lo que establece la relación, o sale uno de los dos en la empresa, deciden a tiempo tomar algún tipo de decisión para mantener la relación. Otros esperan que, el sentimiento es tan fuerte que al final sale a flote y en la empresa se dan cuenta. Las empresas toman la decisión de desvincular uno al otro. Y en los casos película, que acaba de plantear Virginia... Que se puede dar. No que se da, es un caso donde tú empiezas a ver conflictos. Porque, al igual que en la vida normal, cuando las relaciones no se dan, no importa que sea en el trabajo, en el cine o en el estadio, donde sea, de una manera u otra, cuando usted quiere, entonces usted empieza a generar episodios incómodos tú te encuentras a la otra persona, y es la realidad. Tú te encuentras con ese en puesto de trabajo, una que era novia tuya o un novio tuyo y que no quedaron bien. Y de ahí se arma un reboot. Claro, porque al final eso es lo que te genera es conflicto. Uno lo ve como película, lo plantea desde ese punto de vista, pero la realidad es que las relaciones, tanto laborales, personales, que no se dan bien en el transcurso, las conductas son evitativas, o alejamiento, o crisis que tienden a pasar en un determinado momento, o te reclamo porque yo entiendo que tú fuiste malagradecida conmigo, porque yo te amaba o te quería o quería vivir contigo, para que te voten, y al final tú no quieres establecer una relación conmigo o no me quieres poner atención y yo te denuncio. Entonces, en esa denuncia podría tipificarse como un acoso legalmente, aunque fue libre y voluntariamente. ¿Y cómo podría ser reconocido que fue así? Mira qué pasa, porque yo te diría... ¿sería un acoso, o me hago yo mismo la pregunta, sería un acoso la relación que tú y yo de manera particular decidimos establecer y luego por conflictos de entendimiento decidimos generar un problema? No, porque tú y yo nos pusimos de acuerdo para establecer una relación en un determinado momento. El tema es que ahora no nos estamos entendiendo y tú denuncias el caso. Exacto. Entonces, ahí ya tal vez pasaría a un proceso donde de una manera u otra, lo primero que no creo que se denuncie. Si se hace es por crear una mala intención, pero sí hay un acoso sexual en el espacio de trabajo. Hubo un acoso sexual. En el espacio de trabajo, porque de una manera u otra empezó a haber, y si hay un conflicto, hay un maltrato psicológico, no tal vez sexual.
pero hay un maltrato de entendimiento. Si pudiéramos definir el maltrato como la incomprensión que puede existir entre tú y yo frente a un determinado punto, o sea, ya hay un acoso ahí porque tú y yo no lo estamos entendiendo. Y se está dando en el espacio de trabajo y aparte estamos desarrollando un vínculo emocional. Por eso todavía existen empresas donde evitan el contacto de que dos empleados estén. Eso es imposible evitarlo. Pero hay empresas que no contratan. Hay que inclusive yo he escuchado, Noel, que supuestamente lo prohíben. Pero, o sea, tú lo puedes prohibir, pero el hecho de que tú lo prohíbas nos vemos afuera, no es el hecho de que suceda. Nos vemos afuera, punto. No, que eso es lo más común que pase porque por lo general el enamoramiento viene por el vínculo y el vínculo viene por el contacto y el contacto viene por el tiempo que compartimos juntos. Exacto. No hace tanto, 2 meses, el Diario Libre estableció un artículo donde hablaba sobre los porcentajes de relaciones que se dan en los espacios de trabajo. ¿Y tú no viste la que también habla de la cantidad de cuernos que se pegan también en los espacios de trabajo? O sea, nos dijeron que los cuernos de verdad se pegan en los espacios de trabajo. Que más de un 60 y pico % de personas que son infieles se dan con un compañero de trabajo. El artículo hablaba de la carga horaria, la carga familiar y personal versus las buenas atenciones y finas y delicadas atenciones que te oferta el compañero, el jefe o la persona que está al lado. O sea, donde tú creas un vínculo de seguridad, me siento seguro, y por eso tiene que pegar cuernos. Entonces, de una manera u otra, eso puede ser un medio incitador a que se creen conductas afectivas. Usted va de bandida o de bandido para el trabajo, No es de que le generaron seguridad, de que el compañero me trata bien y lo que no encontré en la casa lo encontré ahí. Si usted está claro que al trabajo se va a trabajar, a hacer su función laboral, no enamorarse, nada de eso, Noel. Usted no va a entrar en una relación de pareja en un puesto de trabajo. Lo más difícil es ignorar esa realidad. Lo más claro es lo que tú dices. Pero cuidado, Noel, que te está defendiendo mucho. Tú eres casado. No, lo que pasa es, Michael. No, que es muy normal eso. Yo vuelvo y te pregunto, tú. ¿Yo qué? No soy el profesor de las alumnas. Ok, el profesor de las alumnas. Ok. El personal que va a la iglesia. El personal que atiende a través de terapia a las otras personas. Nunca me he enamorado de una paciente. Está bien. Y el individuo que tiene 2 o 3 animales y lo cuida en el campo. ¿De dónde tú te vas a casar? Haciendo Uber. Tú no haces Uber. Si yo tateo y con una tipa de Nueva York. ¿De dónde? Por acá. O sea, pero y por aquí no se consigue pareja. Sí, la probabilidad. Sí. Dígame, Virginia. A nivel de... Espérate, vamos a ver que yo soy aquí, ¿verdad? Espérate. Por lo general, en la sociedad actual, tú nunca como que te casas con las personas de tu entorno. Sí. Tú no te casaste con la esposa tuya del trabajo, pues. No, la conocí en la iglesia. En la iglesia. Pero en la iglesia hay como una probabilidad más alta. No, de casar. No, lo que pasa es que la iglesia viene siendo, en el caso de él, un medio donde se crean vínculos. Es para eso, pero en mi peso de trabajo, Giselle fue mi alumna. Sí. Sí. Si yo me caso con ella, la conocí en la universidad. Sí. Por un lado, en el proceso de yo conocerla, yo estaba en error, porque la universidad prohíbe que se tenga ese tipo de alumnas. En la iglesia se hace más fácil porque en la iglesia no hay esas trabas. Michael. Para uno tener una relación de pareja. En los trabajos también se prohíben tener relaciones. O sea, uno está violando reglas. No, pero es que el amor no tiene que ver con reglas. Es Michael, por el convivir. O sea, la persona con la que tú vayas a contraer nupcia, ¿de qué ámbito va a ser? De tu entorno. Perdón. Con la que yo ahora mismo estoy solo. Bien, ok. Sí, gracias por vender tu soltería al público. Sí. Para cualquier solicitud. Está Michael disponible. Por favor, pueden comunicarse aquí. Escriban por el DM entre psicólogos. Oye, con currículum y todo. Para depurar. Proceso de evaluación. Sí, para depurar. Pero sí, no estoy diciendo, Noel, que no haya una alta probabilidad de que en los lugares donde uno socializa... Pero espérate, vamos a sacarlo de Mike, ¿verdad? Sí. Porque esto es psicología y estamos hablando de estadística y estamos hablando de estudio. Ok. Lo que la ciencia dice es precisamente lo que usted corrobora. La gente se enamora por lo general, porque el amor a primera vista, de que te vi así que en una puerta en el tren y tú cogiste otro tren y yo cogí otro tren y entonces me fui enamorada para toda la vida. En película.
película y estaba buscando a ese hombre de los ojos verdes que lo vi 2 segundos y con ese es que voy a tener mis hijos. Eso no es verdad. La gente se enamora por el vínculo y el vínculo viene por el trato y el trato viene por el tiempo de compartir y la relación. Y eso se da en la universidad cuando estás estudiando con un compañero o en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, en comunidades donde tú tienes la oportunidad de compartir con esa y de relacionarte. Eso de que yo te vi en un tren y pasaste por el tren y ya era el amor de mi vida y entonces se me cayó el pañuelo y tú me andas buscando, eso nada más se ve o la Cenicienta y la zapatilla del Creo baile. que ya ni en la película Virginia están saliendo así. No, es la Cenicienta que bailó un baile con el príncipe y después el príncipe andaba buscándolo con la zapatilla, pero eso no es verdad. Pero es con el vínculo, mayormente Mike. tú no te casas con la persona que tú conoces y que en el puesto de trabajo. Yo no sé de eso, habría que buscar una estadística. No, yo lo puedo buscar la estadística porque por algo yo doy tesis, proyectos de tesis, hago estudios de todos estos otros tipos y lo puedo buscar la estadística. Okay. Para que ustedes vean que después la gran vamos a mayoría buscar. de personas se establecen relaciones amorosas y cosas, pero no muchas veces tú terminas casándote con esa persona. No, ahí muchos no, cuernos no se sé. pegan ahí, eso sí yo le puedo decir a ustedes. Hay estadísticas de eso. Sí, hay muchas estadísticas. Inclusive, el estudio que pusieron los otros días fue con estadísticas. Bueno, eso también es verdad. Eso también es verdad. Ahí sí, pero no casarse. Se da, espérate, para darte la razón ahí, Mike. Es cierto que muchas veces personas casadas que tienen problemas maritales, entonces como tienen un vínculo con otra persona y tienen conflicto con el que está en la casa o con la que está en la casa, pueden terminar enredada amorosamente con algún compañero y estando casados. Y son etapas de la vida. Y eso pasa. Eso. Porque también con quién se van a pegar los cuernos, con el del tren que conocí, Tampoco. que se fue con el pañuelo. Con el delivery se está pegando ahora. Es con alguien que tú creas un vínculo, que te ofrece algo que tú estás sintiendo que te hace falta. O que te da la oportunidad de experimentar algo que tú sientes que quieres experimentar. Bueno, ya al finalizar, porque ya casi hemos terminado. Yo quisiera que, no sé si ustedes tienen una pregunta para el experto, ya al finalizar, Virginia, Giselle, para ir cerrando con broche de oro ya este encuentro. El acoso en el ambiente laboral. El acoso en el ambiente laboral. Y las estrategias de liderazgo, como decía. Yo lo que pienso es que quizás, más que una pregunta, yo le daría la oportunidad aquí a este valioso experto que tenemos en el día de hoy como invitado, que nos dé como un resumen o tip de cómo nosotros poder tener una empresa sana para evitar que en nuestra empresa se dé ese acoso laboral de manera general. Algunas recomendaciones específicas. De acuerdo. Sobre todo es crear más empatía, trabajar más de la mano con el recurso, conocer el recurso. No se mejora lo que no se conoce. Hay que crear una identidad propia. Desde un escritorio con puertas cerradas no se van a crear estas condiciones. Hay que conocer a las personas. El acoso es una realidad laboral que las empresas lo que deben es crear métodos de ir eliminándolo hasta porcentajes muy mínimos. Pero con eso hay que hacer un plan de trabajo desde los puntos jerárquicos para que la persona prime el respeto, o sea, no coñoñería, como decía Michael ahorita, o sea, poder identificar el tipo de conductas de personas que tienden a quejarse constantemente para poder crear un entorno de trabajo productivo, que tenga calidez humana, que tenga una identidad propia y que las personas puedan sentirse de manera libre, fluir, cumplir con sus compromisos sin maltrato, tanto, o sea, que no haya ningún tipo de maltrato psicológico y que cuando existe el respeto mutuo, las personas puedan identificar. Virginia, la conversación que tú quieres que tengamos la podemos tener después. O sea, yo siento que puedo ser más fluida ahorita a las 2:30 de la tarde y que tú puedas respetar eso, porque en el momento en que tú invades mi espacio, donde yo no tengo el nivel de concentración, no te voy a prestar la atención y tal vez la comunicación no va a ser asertiva. Entonces hay que trabajar liderazgo, empatía, empoderamiento, esa comprensión y trabajar esa capacidad de autorregulación emocional en el lugar de trabajo. Muy bien. Excelente. Excelente. No, mi parte era más para aquellos que están trabajando, para los colaboradores. Es como que ellos pueden identificar, ya en eso tú lo dijiste un poco, pero refréscaselo ahí. ¿Cómo ellos pueden identificar que ellos están siendo acosados? Ok, el acoso siempre
tú lo vas a ver en el espacio de trabajo cuando empieza a darse ese maltrato psicológico, cuando ya yo empiezo a ponerte calificativo, o sea, acerca de tu trabajo, de que tú eres una buena para nada, de que tú nunca haces las cosas bien, de que todo lo que tú haces es completamente un trabajo disparate, o sea, revisable, de que tú no prestas atención, que te hablo y tú no oyes, que te grito de una manera u otra, porque los medios en los que yo entiendo que tú me prestas atención es gritándote, no teniendo una cordialidad, no subir el tono de voz sin ñoñería, pero con una comunicación clara y efectiva donde podamos establecer acuerdos de que las cosas deben mejorar. Identificamos la solución y debemos trabajarla. Ok, ahora recomiéndale lo que debe de hacer después de ello, identificar este tipo de cosas. O sea, debe existir una conversación con Michael. Michael, tú eres mi jefe, yo estoy de acuerdo, los trabajos tú me lo estás pasando a una determinada hora. O sea, yo entiendo que yo tengo mi espacio, hay una realidad, 8 horas, 9 horas, 10 horas de trabajo, etcétera. Pásamelo con tiempo, tú debes de darme mi espacio. Donde yo no lo entienda, te voy a llamar y te voy a preguntar. No tienes que cerrarme el teléfono. O sea, tú puedes conversar, porque si hay algo que yo no entiendo, al primero que yo le voy a comunicar es a ti, porque tú eres mi jefe y tú debes tener la competencia y el conocimiento para tú ayudarme. Lo que sucede muchas veces es que ni el recurso tiene la capacidad, o sea, no desarrolla esta confianza, esta autoestima para tener esta conversación, y el jefe de una manera u otra, llamándose el jefe etiquetado, o sea, tampoco va a asumir cuando yo le diga, usted es la persona que debe acompañarme. Y si yo cometo un error, usted es el responsable de supervisar mi trabajo. Porque usted que está en el puesto por arriba, se supone que debe decirme a mí cómo yo debo hacer las cosas. Pero muchas veces el que está arriba en el puesto no tiene ni la calidez humana, ni tal vez tiene el conocimiento técnico para ayudarte a hacer las cosas Así bien. es. Entonces ya tú, en vez de tener esa conversación, lo que vas es a generar un conflicto. Excelente. Un Un aplauso al invitado del día de hoy. Un tema muy sustancioso. Y no es la primera vez que tú vas a venir, ¿no? Ah. Sí, no, será la primera de ¿no? muchas. Lo que tú quieres decir no será la última. Te llevamos suave porque te comenzaste a gritar al principio. No, que ese no era el tema, qué sé yo qué, pero está bien. Para la próxima no te vamos a tener misericordia. Bueno. Te vamos a acosar para la próxima. Así que les invito a toda nuestra audiencia a seguirnos en nuestras redes sociales. No en las redes sociales, tenemos un canal de YouTube. Tenemos pronto un Instagram, un Facebook y todo eso, pero hasta ahora tenemos un canal de YouTube habilitado para que ustedes nos sigan. Entre Psicólogos se llama el programa. Denle a suscribirse, denle a la campanita para que estén pendientes de todos los programas que nosotros realizamos acá y que subimos a la plataforma. Esto fue Entre Psicólogos. Tengan un feliz resto del día. Bye, bye.